Entonces toda la película va de eso, ¿no? De una persona que se nota vacía por dentro, que trata de salir de ahí a través de relaciones humanas, sobre todo, y que a veces parece que lo consigue. Hay momentos en los que parece que lo consigue, sobre todo en la relación amorosa que tiene con una chica muy original, ¿no? Una bailarina striptease que conoce ahí... de 42 años, sí, una cosa así. Que conoce ahí en un prostíbulo que se llama Ramona, porque, claro, Jake Gambardella pues está con unas y con otras, ¿no? Sí. Pero parece que la relación con esta chica es más estable, ¿no? Y como que hay algo distinto ahí, ¿no? Que hay algo como más profundo. Porque hay una inocencia en esta mujer. Hay una inocencia, ¿no? Sí. De hecho, hay un momento en la película que ellos están en la cama, en la casa de él, y dicen algo así como ha estado bien que no hiciéramos el amor, creo que le dice él a ella, y ella le dice, sí, ha estado bien, y ha estado bien quererse mucho, como diciendo, no hace falta, ¿no? Porque, o sea, él antes se centraba mucho pues en el sexo, ¿no? En tener sexo con mujeres de aquí y de allí, ¿no? Y con ella descubre algo distinto, ¿no? Descubre algo más, pues una relación personal, ¿no? Más honda. Hay una escena que a mí me llamó la atención, que también ilustra esto muy bien, me parece, que es cuando están viendo esta performance artística, que hay varias en la película, con un tono un poco ácido y crítico, ¿no? Hacia el arte contemporáneo, de una niña que está tirando cubos de pintura contra un lienzo, y están todos los ricachones ahí viéndolo, ¿no? Y Ramona se sale del círculo para decirle a Jeb, la niña está llorando. ¿No? Como la única persona a la que le turba el hecho de que la niña esté... Y luego Jeb le dice, esta niña gana millones, o sea que no te preocupes. Pero ahí me parece una forma hermosa de mostrar la sencillez y la espontaneidad que tenía ese personaje, ¿no? Que la saca de ese grupo. Sí, claro, eso es lo que a Jeb le atrae de ella, ¿no? Claro. Que ella, pese al ambiente del que viene, tiene esa humanidad, ¿no? Como podríamos decir... que también aparece citado en la película, ¿no? Como esos personajes de Dostoyevsky, ¿no? De prostitutas que aparecen en Crimen y Castigo o en alguna otra novela, que parece, ¿no? Que son personajes como muy mundanos y en realidad no lo son. Son personajes que tienen una gran humanidad, ¿no? Y eso le pasa al personaje de Ramona. También le pasa al personaje... Bueno, esto es más evidente, ¿no? Al final, ese personaje tan... empequeñecido y arrugado, ¿no? Que es el personaje de la Santa. La Santa, que aparece al final, sí. Que es una especie de hiper... Una mezcla de Santa Teresa de Calcuta, que obviamente hay una referencia, ¿no? Pero también como un estereotipo, el arquetipo, ¿no? Es un personaje que no sabes si tomártelo a broma o en serio, ¿no? Porque tiene un punto de caricatura, pero también tiene un punto de sabiduría que se escapa en muchas de las frases que dice, y ahí ve Jeb que ahí hay algo claramente verdadero y claramente genuino, ¿no? No así en algunos otros personajes que pueden dar esa impresión, como por ejemplo el personaje del cardenal, ¿no? Hay un personaje que aparece varias veces en la segunda mitad de la película, que es un cardenal anciano, ¿no? Algo, en general, claro, Sorrentino se mueve en un imaginario como muy italiano, muy del cine italiano y muy del cine de Fellini, ¿no? Toda la película es un gran diálogo con el otro gran clásico, que es la Dolce Vita, ¿no? De los años 60. Toda la gran belleza es como una vuelta a la Dolce Vita, el protagonista pues, es un periodista de alta sociedad. Hay situaciones que son muy parecidas. Y el personaje del cardenal, que en este caso en Fellini lo usa mucho en 8,5, en la película de 8,5, aquí aparece ese cardenal que habla de cosas muy mundanas y sobre todo de una cosa absurda que es la receta del conejo, ¿no? Sí, está todo el rato diciendo cómo se cocina un conejo. Sí. Y cuando Jeb le pregunta... que si hay algo más, ¿no? Si realmente, ¿no? Se ve que tiene grandes inquietudes que quiere preguntarle al cardenal. El cardenal se cierra en banda, o sea, como que no le deja ni un resquicio para preguntar, ¿no? Y es muy triste, ¿no? O sea, y al final cómo se despide el cardenal de él, ¿no? En el coche y se cierra la ventanilla. Y se hunde en las sombras. Y se hunde en las sombras, ¿no? Un personaje como muy sombrío. Pues sí, ahí está, ¿no? Sí. A ver, varias cosas en lo que has dicho. Por un lado, has mencionado antes cuando hablabas de Ramona, ¿no? Que a pesar de la procedencia de este personaje que viene de un prostíbulo, es un personaje de gran humanidad. Sí. Pero yo querría matizar ahí o incidir, al menos diciendo que me parece que la idea que presenta la película es que lo humano es eso, o sea, esa
mundanidad es la esencia de lo humano, y la persona que intenta alzarse sobre ello es una persona, es una hipocresía, ¿no? Una forma de hipocresía. La persona que es reprendida más duramente en la película es esta amiga de Jeb, que se supone que es activista, que va a la televisión y que está, yo que sé, publicando libros y no sé qué, ¿no? Pero como que en la idea de fondo hay una especie de cinismo profundo que estructura toda la película, que es decir que los grandes ideales son imposibles, porque es imposible alzarse por encima de la mundanidad, y lo mejor que hay que hacer es reconocer de manera cínica que yo no puedo salir de mis pecados, ¿no? En la clave incluso teológica que pone, y tengo que abrazar esa mundanidad, ¿no? Es alérgica a los ideales. Es verdad. La película. Eso es cierto. Es una película desencantada, en ese sentido, bastante desencantada, donde lo que viene a decir es que lo más sensato en esta vida es aceptar esa mundanidad en la que tarde o temprano vamos a caer, y esos ideales, pues sí, reconocerlos, ¿no? Pero considerarlos como algo inalcanzable, ¿no? Algo que pueda aportar ciertos destellos, como él dice al final de la película, ¿no? En la voz en off final, esos destellos inconstantes, ¿no? Que pueden aparecer a veces, pero que nunca vamos a alcanzarlos, nunca vamos a integrarlos realmente en nuestra vida. Sí, hay una entrevista que cito en el libro, que más o menos me acuerdo, dice Sorrentino que sobre todo la gran belleza trata del paso del tiempo, de cómo hay unos ideales que tuvimos en la juventud y que el paso del tiempo nos ha hecho caer en la cuenta de que esos ideales, pues eso, eran en gran medida inalcanzables, y tenemos que vivir con eso, tenemos que seguir viviendo con eso. Que es lo que le pasa a Jeb con ese ideal inicial de ser un gran escritor, de ser alguien destinado a la sensibilidad, y es lo que les pasa a los personajes también más religiosos de la película. A la santa no, o sea, el personaje de la santa quizás es el personaje que se sale un poco de ahí, aunque es un personaje bastante inalcanzable en sí mismo, o sea, ninguno nos podemos identificar con ese personaje, por lo menos yo no me puedo identificar con ese personaje. Entonces, sí, es una película desencantada. A mí me recuerda en ese sentido al cine de Woody Allen, por ejemplo, que siempre se hace muchas preguntas sobre Dios, sobre la moral, ¿no? Si realmente hay una ley moral, si no la hay, pero siempre concluye de una manera cínica, ¿no? Como diciendo, bueno, y si la hay, pues no es para nosotros, o sea, no está a nuestro alcance, ¿no? Sí, la podemos tener en el horizonte, pero no es muy humano vivir acorde con ella, porque nos volvería demasiado como hombres de hielo, ¿no? O hombres rígidos, que nos haría renunciar a nuestra humanidad. O sea, como si la humanidad y los ideales, o un ideal bueno de vida, fueran cosas irreconciliables, ¿no? En el largo plazo. Sí, pero también te lo digo porque en el cine de Sorrentino, al menos, no sé cuánto habrá seguido su estela, pero veo una cosa interesante, que es que evidentemente la Iglesia Católica está pululando por la película, por sus películas todo el rato, ¿no? Y entonces hay monjas que aparecen, monjas que le lanzan miradas que juzgan muy severamente a Jeb Gambardella en diferentes momentos. Y lo que es evidente es que Jeb Gambardella está inmerso en este contexto altamente católico, ¿no? Al menos en que está presente en el cine de Sorrentino. Pero son personajes mudos, que no son capaces de hablarle a esa desesperación que llevan ellos dentro, que es lo que dicen en la propia película, ¿no? De manera que no hay nada que rompa o que entre, ninguna luz que se arroje sobre ese momento de desesperación, y me parece que eso se resume en la figura del cardenal, obviamente, como tú dices, ¿no? Que es que el cardenal, en varios momentos en los que parece que el protagonista le va a expresar sus angustias espirituales, él huye, ¿no? Y entonces me pregunto en qué medida la desesperación, el cinismo y el esteticismo en el que caen decadente los personajes de esa película es consecuencia de la mudez, la incapacidad para dar una respuesta de ese entorno católico que habita en ellos mismos. Es decir, hay una especie de... hay una condena clarísima de la hipocresía, ¿no?, de la Iglesia Católica, pero esta idea de... es que no son capaces de dar respuesta, y Jeb lo dice en la cena con el cardenal. Lo que más miedo me da es hacerle la pregunta y darme cuenta de que usted no tiene respuestas, ¿no? Y luego Sorrentino sigue trabajando cada vez andando más. No he podido ver la serie de Young Pope, pero él sigue ahondando mucho en estos temas. Yo tampoco la he visto. Sí, me gustaría verla. Parece que estaba un poco obsesionado con... bueno, obsesionado en buen sentido, se me entiende, ¿no? Con esta idea de la frustración a esa institución que al menos profesa tener respuestas y no las tiene. Sí.
Sí, yo creo que es una relación de amor-odio, o sea, como con muchos de estos cineastas italianos, ¿no? Donde la Iglesia católica siempre es un elemento del paisaje y que no puede desaparecer del paisaje. Y entonces en esa presencia que tiene en ese paisaje, pues ahí se crea una tensión, ¿no? En la gran belleza, desde luego, se crea, donde por un lado se critica esa hipocresía de los personajes, ¿no? Sobre todo el personaje del cardenal. Por otro lado, se prefiere mantener ese elemento en el paisaje como una referencia a lo trascendente, ¿no? Como diciendo, la Iglesia católica, a pesar de sí misma, sigue apuntando a lo trascendente, ¿no? A pesar del comportamiento de sus miembros, en este caso, pues el cardenal, por ejemplo, sigue siendo como una llamada a lo trascendente, a esa trascendencia a la que todos aspiramos y que nuestro corazón desea, ¿no? Entonces, se crea ahí una tensión que yo creo que Sorrentino no quiere resolver, o sea, que simplemente quiere dejarla ahí. Y que yo no he visto de John Pope, pero evidentemente por lo que... Bueno, he visto alguna escena y también me han hablado muchísimas personas de ella, donde el elemento estético tiene una presencia fuertísima, ¿no? Entonces, también Sorrentino, como muchos italianos, y bueno, con mucha gente, ¿no? Siente esa fascinación hacia la Iglesia por el elemento estético, ¿no? Véase ahora cuando murió el Papa Francisco, pues ver el funeral de un papa es un acontecimiento estético cuanto menos, ¿no? O ver la elección de un papa es un acontecimiento, o el cónclave es un acontecimiento más allá del contenido, de la trascendencia moral, etcétera, es un acontecimiento también estético, artísticamente, ¿no? Exacto. Vamos, es arte en movimiento, ¿no? Sí. Entonces, creo que a Sorrentino también le interesa eso, como el elemento estético que siempre entraña la Iglesia católica, pues no deja de tener también como una apelación o como un apuntar hacia lo trascendente mediante la vía estética, ¿no? A pesar del comportamiento a veces reprobable de sus miembros, el elemento estético también nos lleva hacia lo trascendente, ¿no? Entonces, es una tensión muy complicada que él no quiere resolver, ni mucho menos, y muchas veces, bueno, si es que la resuelve de manera cínica, pero que está ahí, ¿no? Sí. Hay una lucha de bellezas, yo diría, ¿no? Donde ves, por un lado, yo pensaría que hay una frustración a la belleza trascendente que retrata la Iglesia católica, pero que es una belleza que no me habla o no me interpela, comparada con todas las demás bellezas que se presentan en la película, que son bellezas pues más mundanas y que no satisfacen, son más sensuales, ¿no? Sí. Pero lo que más me llama la atención de la película es que todos los personajes aspiran a una belleza extraordinaria, que eso es lo interesante. No es que sea gente que se conforme con, incluso en la mundanidad, con una belleza fugaz y pasajera, sino que dentro de lo fugaz y pasajero quieren la belleza más rocambolesca, estrambótica, ¿no? Excéntrica que sea posible. Y entonces yo creo que eso tiene un punto muy platónico, porque hay esta idea del discernimiento de diferentes bellezas, pero la respuesta final es una nostalgia enorme, que es la de la belleza inalcanzable, porque la belleza institucional de la Iglesia católica, que me debería dar una respuesta, está muda y no es capaz de dármela. Las bellezas mundanas me llevan a la desesperación y todo lo que queda es el recuerdo de ese primer amor, ¿no? Es muy, muy nostálgico todo, ¿no? Es como decir que el paraíso de la belleza tiene ese atractivo en tanto que es un paraíso perdido desde el principio de la película. Creo que la película, la idea de que la belleza... la gran belleza, ¿no? Como dice el título, que busca el protagonista y que buscan otros, desde el comienzo es un paraíso perdido. La película esto lo desarrolla muy bien a través de la novia que tuvo Jeb en su juventud, ¿no? Que es una idea súper platónica, ¿no? Como él en su juventud tuvo un primer amor que al parecer para él fue muy genuino, o al menos él así se lo representa, así lo recuerda, un amor muy genuino, muy auténtico, muy apasionado, que él va recordando en algunos flashbacks, y entonces él a lo largo de la película llega a conocer que ese primer amor murió y que el diario que ella tenía de esa época se ha perdido, lo ha tirado, se ha perdido, creo que lo han destruido, ya no me acuerdo, ¿no? Y una de las últimas imágenes de la película, de La gran belleza,
pues vemos esa belleza perdida que es la de su primer amor, como ella le mira a él, ¿no? Él le mira a ella, pero sabemos que es como un espejismo, ¿no? Algo que él ya, que es inalcanzable, que no puede alcanzar, ¿no? Entonces, es una idea, la de la película, muy nostálgica siempre, ¿no? De que la belleza, la gran belleza siempre es algo inalcanzable de suyo, siempre es un paraíso perdido, pero que nunca podemos dejar de anhelarla, ¿no? Entonces es esa tensión de la que el ser humano pues nunca se puede deshacer, ¿no? Siempre va a anhelar esa gran belleza, pero nunca va a poder alcanzarla. Hay una frase que tengo aquí apuntada de Gabriel Insausti, un profesor de la Universidad de Navarra. Tiene un libro muy bonito que se llama La lira de Linos, donde en un momento habla de la gran belleza y dice: lo bello puede seguir interpelándonos, aunque sea desde la percepción de una ausencia. Pues es esa llamada desde la ausencia la que predomina en la película. Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.